Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Pueden confirmarme en el chat grupal? Ok, muchísimas gracias. Primero, presentarme. Mi nombre es Alex Dávila y el día de hoy voy a estar dándoles el soporte en la transmisión de este webinar. En primer lugar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por participar en los diferentes webinars que ESAN ha organizado, y hoy estamos ya cerrando esta semana con el webinar e-commerce en tiempo de coronavirus, a cargo del profesor Pascal Clisson, y voy a comentarles un poco la dinámica de esta sesión. Este webinar tiene una duración de 45 minutos y al finalizar se dejarán 15 minutos para que ustedes puedan formular y el profesor pueda responder las preguntas. Agradeceré utilizar el chat únicamente, bueno, valga la aclaración, para que puedan realizar las preguntas pertinentes y o indicar alguna dificultad con la transmisión. De igual manera, les recalco que a lo largo de la presentación del profesor ustedes pueden hacer las preguntas, pero nuevamente les repito, estas se responderán al finalizar la presentación. Conociendo esos detalles, les agradezco nuevamente y vamos a dar inicio a la sesión. Para eso le doy la bienvenida al profesor Pascal Clisson. Muchas gracias. Hola, buenas noches, tardes a todos. Quería también decir que todos me pueden escuchar perfectamente. ¿Sí? Ok, perfecto. Pues vamos a ver. Tenemos muchas cosas que conversar esta noche y además nos queda menos de una hora antes del toque de queda, por lo cual también quiero pasar tiempo suficiente para las preguntas. Entonces, básicamente estamos hoy en día frente de una crisis que va mucho más de una epidemia, ¿no? Y eso, para dar un poco el inicio al webinar de esta noche, creo que es fundamental entender un poco el contexto actual, cómo la crisis actual y el impacto del COVID-19 está impactando el retail en distintos sectores. También darles algunos consejos de cómo navegar durante la crisis. Y luego vamos a hablar un poco de aprendizajes, cómo prepararse a lo que ya se está hablando de la nueva normalidad. Y lo que nos toca hoy es cómo diversificar sus canales de distribución, y en particular vamos a hablar del e-commerce y ver exactamente también cuáles son las ventajas hoy en día y las oportunidades para el Perú. Entonces, si empezando, me gustaría presentarme. Soy profesora de ESAN a tiempo parcial, Marketing, Retail y Management en distintos programas de posgrado, lo cual en nombre de la Universidad de ESAN les damos la bienvenida esta noche. Pero aparte de eso, también soy emprendedor y fundador de una startup de e-commerce que se llama Caudalia Books, por lo cual básicamente estamos sufriendo en primera persona, digamos, las consecuencias de la crisis de hoy. Y también, bueno, cabe mencionar que para el acento soy francés y de hecho vengo de esta región que se llama Algeria, que desafortunadamente es una zona, digamos, más tocada por la epidemia del coronavirus en Francia, con casi una cuarta parte de los muertos concentrados alrededor de mi región, por un tema que toca ya con varios familiares y personas conocidas que están, digamos, sufriendo esto en persona. Entonces, vamos a hablar hoy de las consecuencias para mi e-commerce. Caudalia Winebox, nosotros somos una empresa que vende vinos a través de Internet. Cuando llegó la noticia que, bueno, básicamente el toque de queda, el confinamiento por parte del gobierno, hemos tenido que parar totalmente las operaciones. Entonces, algunos nos podrían decir, pero ustedes venden vino, podría ser considerado como alimentación, que era una de las categorías permitidas para la venta, digamos, para seguir vendiendo, ¿no?, en esta época. Pero justamente no siempre depende de nosotros. Nosotros tenemos el stock suficiente, incluso tenemos a clientes interesados en consumir vinos en esta época, pero básicamente hemos
tomado la decisión de retirarnos desde el primer día, básicamente para proteger a nuestros trabajadores, pero también porque dependemos de una cadena de suministro que obviamente había priorizado otros sectores. Estábamos esperando la confirmación del gobierno si se podía, digamos, enviar nuestros productos. Veo aquí, varios me están diciendo, me podrían, ok, decir, se escucha entrecortado. Lo que voy a hacer es, voy a cortar el vídeo y básicamente ver si se mejora el sonido, ¿ya? Por favor, avisarme si se está mejorando. Entonces, básicamente, estamos de hace más de 15 días, genial, gracias. Estamos entonces de hace 15 días con operaciones suspendidas, y de hecho hemos recibido la confirmación hace poco que básicamente la gran mayoría de los negocios que venden licores han suspendido sus actividades. De hecho, también hubo el rumor durante un tiempo que en el Perú se iba a aprobar una ley seca, que no es el caso, pero que obviamente hubiera podido impedir muchísimo nuestro negocio, ¿no? Entonces, frente a esta crisis, la verdad, nadie tiene la bola de cristal. Me gustaría solamente retomar unas palabras sabias de Albert Einstein, que decía, al final, la crisis son la mejor bendición para poder, digamos, innovar y traer progreso. Si siempre las cosas de una manera, no podemos esperar que cambien las cosas. Por lo cual creo que acá hay algo muy importante de ver que es una situación única. Uno decía que es su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Varios están diciendo que esta crisis será mayor del 2018. Algunos economistas ya están diciendo que será la peor crisis en más de 200 años. Entonces, la verdad, nadie sabe exactamente cuánto tiempo dura, digamos, cuarentena, cómo vamos a salir de esta crisis y básicamente qué es lo que va a cambiar. Entonces, lo que les quiero compartir hoy son algunas informaciones que he podido recompilar y obviamente estoy encantado de poder conversar sobre estos puntos con ustedes a finalizar el webinar. Básicamente, el impacto que está teniendo en el mundo es que lo cambia absolutamente todo. Cambia el mundo, cambia todas las reglas del juego, cambia nuestra vida, lo estamos viviendo. Estamos cada uno en nuestras casas, pero también nuestros hábitos de consumo. ¿Cuáles son los productos que hemos dejado de comprar? ¿Cuáles son los productos que estamos comprando ahora? Cambiaron nuestros clientes, clientes más o menos sensibles a esta situación, y básicamente también está cambiando nuestra manera de trabajar. Si vemos un poco en detalle, ¿cuáles son los sectores más peligrosos? Obviamente hay muchos sectores que ya conocen, pero básicamente todo lo que tiene que ver con transporte aéreo, todas las líneas han parado sus actividades por comerciales pasajeros. Entonces ahí donde está la innovación y también de sobrevivencia, estamos notando que, por ejemplo, American Airlines en Estados Unidos no opera con, digamos, viajeros, pero sí que está transformando algunos de sus aviones cargo, porque sí que hay necesidades de transporte de algunos productos de emergencia, por lo cual es una forma de reinventarse y buscar también en dinero, que es lo más crítico de crisis, ¿no? Pero ¿cómo esto afectará a la salida de esta crisis? Eso es la gran pregunta. Le compartiré un poco más adelante los datos que tenemos de China, que entre comillas ha sido el primer país en, entre comillas, salir de la crisis, porque vemos que el comportamiento del consumidor ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, aquí les quiero hacer la pregunta. Si nuestro gobierno nos dice a partir de mañana podemos salir en la calle, vamos a ir todos a tomar aviones para hacer viajes internacionales, seguramente que no, ¿no? Entonces, pensando solamente en cómo estamos afrontando esta crisis. Los hoteles, ni hablar, cancelaciones tras cancelaciones. Hubo, y voy a dar varios ejemplos más adelante, algunos hoteles que se han lanzado, digamos, en operaciones de apoyo especialmente a las Fuerzas Armadas, al personal médico, para poder, digamos, dar soporte a este esfuerzo nacional que se está haciendo. Industrias como, por ejemplo, los cruceros. Ni hablar de qué forma esto va a impactar. Quizás es la muerte de esta industria.
todos los parques de atracción tipo Disneyland, todas las ferias profesionales. Hace poco se canceló la feria de automotriz en Ginebra por primera vez en años, y obviamente esto ya tiene consecuencias y pérdidas de dinero actual. No es porque se anula que viene vamos a tener el doble de visitantes o que se va a hacer, digamos, dobles ingresos. No, se ha perdido el dinero, ya está perdido para siempre. Si vemos otros factores, fábricas que han cerrado, eso por varios motivos. Uno, por la incertidumbre de la situación. Es decir, no voy a seguir fabricando producto, acumular, digamos, inventario, si no estoy seguro de poder venderlo. Por lo cual, suspensión de fabricación de producto. Pero también el impacto a nivel de supply chain o de logística. Insumos o piezas que llegaban a las fábricas, que incluso si había una demanda, no podían, digamos, hacer sus productos. Aquí es un mapa que varios de ustedes, me imagino, ya han visto, pero es un mapa de la polución, digamos, en China y durante la cuarentena. Hemos visto una reducción de la actividad humana tremenda, entre comillas. Eso tuvo digamos, un impacto positivo sobre el medio ambiente, pero que visualiza de manera clara, digamos, situación de cuarentena en, digamos, un país tan importante para la fabricación de varios productos como es China. Si vemos también centros comerciales cerrados, entonces esto va a ser excesivamente crítico para empresas de retail. ¿Cuál es la negociación que van a tener? Obviamente hay temas contractuales. Están siguiendo pagando los alquileres. ¿Quién asume este tipo de pérdida? Por lo cual, eso sí, hay un sector que hoy en día le va muy bien, son los bufetes de abogados, que básicamente tienen que dar muchísimo apoyo legal a estas empresas, sea tanto a nivel de ley laboral, cómo manejar, digamos, su personal, pero también cómo volver a negociar, digamos, todos estos contratos de alquiler, ¿no? Obviamente es una causa de fuerza mayor porque, y de esta forma, básicamente en muchos negocios se ha, digamos, suspendido el pago de los alquileres. Pero también tiendas, Zara, Apple en China ha sido uno de los primeros, también por su imagen de responsabilidad social y corporativa, tomó la decisión de entrada de cerrar todas sus tiendas, con el objetivo principal de proteger a sus empleados, pero también de proteger a sus clientes. Entonces, hubo una iniciativa por parte de las propias marcas, pero otros han, digamos, han tenido que aguantar, digamos, decisiones por parte de los centros comerciales. También toda la industria de los espectáculos, teatros, conciertos. Se ha hablado mucho del fútbol y del deporte en general. Hemos visto, digamos, el cambio de fecha hasta el año que viene de los Juegos Olímpicos en Japón. Pero, digamos, cuando miramos, por ejemplo, una liga de fútbol, o sea, si le gusta el fútbol, la liga en España, básicamente los clubes están ahora haciendo planes de reestructuración de planilla tremendos. Es una descomunal de dinero, porque básicamente no hay partido, no hay retransmisión, por lo cual una pérdida de fuente de ingreso muy importante. Por eso se está pidiendo también a los jugadores de hacer un esfuerzo en sus salarios, porque tratamos acá de un tema de sobrevivencia, un evento que jamás ocurrió, digamos, en el pasado, y estamos viendo las formas de poder aguantar esta situación. Entonces vemos que básicamente los sectores que más han sido impactados por la crisis hasta la fecha, obviamente restauración, los restaurantes cerrados. Hay varios estudios que dicen que en promedio un restaurante sin tener tráfico puede aguantar quizás unas 3 semanas. Entonces ya veremos cómo será el panorama gastronómico tan importante, especialmente en Lima, después de esta crisis. Los sectores de lujo, de automoción, por lo que hemos comentado antes, fábricas cerradas, problemas de suministro, incertidumbre sobre la demanda. Los muebles, turismo, transporte, grandes almacenes, ocio, entretenimiento, cuidado personal y belleza. Algunos sectores están reaccionando un poco mejor a la crisis, ¿no? Entre otros el e-commerce, aunque vamos a ver aquí bastantes matices sobre el e-commerce, cuál ha sido el impacto, pero vemos que todos los servicios de online, sea Netflix, también videojuegos, temas de salud, productos de primera necesidad, entonces supermercados, estos sí que son sectores que salen, digamos, reforzados de esta crisis.
hay básicamente impactos directos en la producción. Es decir, China, aunque ahora parece, entre comillas, salir de estas crisis, obviamente la falta de producción de varios productos o componentes está impactando el resto del mundo más tarde. Ya Nintendo y varias empresas de electrónica dijeron no vamos a poder garantizar la entrega de nuestros productos por lo que ocurrió en enero, febrero en China. Por lo cual ya se había adelantado, pero incluso estos fabricantes ahora ni siquiera están seguros de poder vender cualquier cosa si los negocios están cerrados y si la demanda es muy incierta. Además, hubo muchas interrupciones en la cadena de suministro y del mercado. Aquí hablamos de los proveedores, especialmente en China, pero ahora a nivel mundial. Hablamos también de todos los problemas a nivel de logística, puertos cerrados, aeropuertos cerrados. También eso es la administración también que está funcionando de manera muy impactada o disminuida. Aquí podemos hablar de, obviamente, todo el sistema de aduanas, etcétera. Por lo cual, un consejo, y eso de entrada, para cualquier negocio es absolutamente fundamental entender su propia cadena de supply chain o de suministro. En mi caso, nosotros vendemos, entonces tenemos un stock actual, por lo cual nos hace pensar que saliendo de la crisis vamos a vender de nuestro stock. Nosotros suponemos que también nuestros importadores tienen un inventario bastante fuerte porque no han podido vender a hoteles, restaurantes, por lo cual uno podía pensar, bueno, cuando salimos de la crisis tendremos inventario. Sí, pero tenemos que pensar más allá. Es decir, esta crisis ha afectado las bodegas, ha afectado las vendimias, que además son justamente ahora en marzo, abril, en la mayoría de los países, digamos, latinoamericanos, por lo cual a lo mejor lo que está pasando ahora va a tener también consecuencias a nivel de suministro en varios meses. Además, uno podría pensar, yo siempre compro a esta empresa, vamos a decir, alemana, productos X. Ellos tienen inventario, ya, pero digamos, proveedor alemán a lo mejor necesita piezas que vienen de China. Entonces, entender la cadena, exactamente saber dónde están mis productos, de qué están compuestos los productos que yo compro, básicamente hay un plan estratégico que hacer es entender hoy en día su cadena de suministro. Mucha gente dice que saliendo de la crisis, y con razón, tenemos que apoyar la industria local de productos locales, marcas locales. Perfecto, si los insumos están hechos a nivel local, si todo se puede manejar y que la situación a nivel local se haya mejorado bastante. Pero a lo mejor un productor local sí que importa harina de otro país que está afectado, por lo cual hay que tener un entendimiento bastante global del impacto sobre la cadena de suministro. Y obviamente esta crisis está teniendo muchas repercusiones financieras en las empresas, pero en los mercados financieros, problemas de liquidez, de crédito, tasa de cambio, cómo van a aguantar las monedas regionales frente al dólar saliendo de la crisis. Entonces, también el riesgo percibido de inversionistas. Entonces, hay riesgos reales, pero también tenemos que tener en cuenta la percepción del riesgo y tratar esto como un riesgo real. Si mi cliente me dice, no quiero comprar más vino por el motivo que sea, tenemos que tratarlo como eso es un hecho, aunque puede ser solamente una percepción por parte del usuario, ¿no? Y obviamente, y creo que más que nunca, los gobiernos han retomado una posición central en el sistema. Es decir, durante mucho tiempo hemos pensado el capitalismo, los bancos, etcétera, son los que manejan el negocio, digamos, la economía mundial. La realidad es que hoy en día cualquier persona pide respaldo, salud, seguridad sanitaria, física al gobierno, cual eso también está volviendo a poner los gobiernos en el centro, digamos, del mapa. Y ahí, obviamente, depende mucho de las decisiones de los gobiernos. Si tomamos un ejemplo, y ya adelantándome un poco sobre el tema del e-commerce, los cambios de horario del toque de queda parece que solamente impactan a la gente, pero en realidad, para los que están operando, impacta todo, digamos, su logística. Ahora el toque de queda va a ser todos los días domingos, pues es un día menos para poder hacer entregas, etcétera. Por lo cual,
las decisiones de los gobiernos y obviamente luego de los bancos centrales están teniendo, digamos, impacto muy importante sobre la buena marcha de los negocios. Hay un estudio que se hizo en Europa con varias empresas de e-commerce sobre cuáles son los impactos que ustedes esperan en su compañía o sus colaboradores, digamos, para este año. Un problema, el 40% de la gente decían insolvencia de proveedores, que es un problema importante, disminución de la demanda o retraso en las entregas o disrupción de la cadena de suministro, problemas de financiación, yo necesito liquidez, que vamos a ver que esto es el centro de la guerra hoy en día. Cualquier negocio tiene que estar totalmente obsesionado sobre el tema de liquidez. El tener que despedir a trabajadores, tener un cierre completo o parcial durante la cuarentena, ¿de cuántos días? Estamos hablando de 15 días, de un mes, de 3 meses. Obviamente esto tendrá un impacto muy fuerte y obviamente disminución de las ventas. Además, hay un tema fundamental si queremos analizar, empezar a prever lo que nos espera saliendo de esta crisis, es entender que el mundo está dividido por fases. Hoy en día no tenemos muchos ejemplos de cómo los países están manejando la salida de cuarentena, cuáles son los sectores que están más impactados. Ahora sí, pero después no se sabe mucho. Dependiendo muchísimo de básicamente las medidas que han dado los distintos gobiernos. Hemos visto que ciertos países han tomado medidas muy fuertes en cuanto a las cuarentenas, mucho más tardes que otros países. Perú, hablando de la región, ha sido uno de los países, digamos, que ha tomado medidas muy drásticas y muy rápidas, por lo cual lo que se espera, y ojalá sea así, que Perú sea uno de los primeros países en salir de esta crisis a nivel regional. Es decir, hoy en día, un poco el único benchmark que podemos usar es China. Un poco quizás Corea, Singapur también nos están dando hoy en día algunas indicaciones bastante interesantes que voy a mencionar más adelante. Pero es muy importante entender en qué fase de la crisis estamos y básicamente bajo qué reglas del gobierno estamos viviendo. Porque esto tiene muchos impactos sobre cuáles son los productos que más se venden, hay posibilidad de movilizarse, etcétera, etcétera. Por lo cual aquí les dejo un poco para entender estas distintas fases sobre las varias categorías que el mercado interno que se están recuperando después de 15 días. Entonces, obviamente vemos que los viajes internacionales, las grandes compras, se van a posponer todavía muchísimo más. ¿Cuánto más? Nadie lo sabe. Algunos están diciendo que los viajes internacionales podrían volver a recuperarse quizás para Navidades, pero todo depende en qué momento vamos a salir de la cuarentena y básicamente en qué estado vamos a salir de la cuarentena. Por lo cual, esto es algo que hay que vigilar de muy cerca. Es como las previsiones. Esto es una previsión que ha hecho JP Morgan con el BBVA del crecimiento por regiones. LAC es básicamente Latinoamérica. Vemos que en el primer Q, de enero a marzo, el país que más ha afectado o impacto tuvo ha sido China. Vemos que en el segundo Q todavía va a ser un impacto negativo y que China va a ser el primer país, digamos, en salir de la crisis en el tercer Q. Lo mismo, hay que ver muy bien las hipótesis. Todo depende de cuánto tiempo dura la cuarentena, ¿no? Y porque a más tiempo, más daño habrá, digamos, en la recuperación de los mercados. Si seguimos, básicamente es muy claro, pero menos ventas implica menos demanda y a la falta de inventario conduce a una disminución de los ingresos, por lo cual hay este riesgo de entrar en esta espiral, digamos, negativa. Pero un punto muy crítico es cómo cambiará el comportamiento del consumidor. Y un poco a mi pregunta del inicio. Pensar ustedes mismos, ¿qué es lo que van a hacer diferentes saliendo de la cuarentena? ¿Van a salir al cine con amigos? ¿Van a volver a sus restaurantes con la misma frecuencia? ¿Cuáles son las cosas que quizás van a cambiar, no? Creo que como estamos en el medio de todo esto, todavía no lo hemos pensado al 100%, ¿no? Pero les quería solamente compartir algunas ideas. Primero, hay etapas de comportamiento del consumidor. Primero, ha sido todas las compras proactivas para la salud. Van a cerrar, cuarentena está a punto de llegar. Luego hay una gestión reactiva de la salud. Luego vamos a hacer la preparación de la despensa.
vamos a preparar, digamos, nuestros hogares a la cuarentena, vamos a tener ahora una vida un poco restringida y al final vivir una nueva normalidad, que es un poco lo que mucha gente de marketing están usando como terminología, es cómo va a ser la nueva normalidad, cómo vamos a volver a una normalidad que será de todas maneras diferente a la que hemos conocido hasta ahora. Hay cambios muy importantes que prevemos a nivel de comportamiento de consumidores. Uno es la frecuencia y el tipo de compra. ¿Cuáles son los productos que para mí son importantes y con qué frecuencia los voy a comprar? Y también cuáles son los cambios en las rutinas, en las prioridades, en los intereses, pero también en los canales de distribución. Si antes iba siempre al supermercado, quizás ahora me lo voy a pensar 2 veces. Quizás a partir de ahora lo voy a comprar más por temas de e-commerce o online. Entonces, para que tengan una idea, esos son 2 estadísticas de Estados Unidos que han hecho unas encuestas, eMarketer, que es una agencia muy conocida para sus datos de compras online, de básicamente ¿cuántos de ustedes estiman que van a intentar evitar ir a tiendas después, básicamente, del confinamiento, de la cuarentena? Pues vemos que según la categoría de edad, claramente mucha gente dice, no voy a volver a los centros comerciales, o me lo voy a pensar 2 veces, o incluso en las... Por lo cual tendrá esto sobre el retail un impacto de mucho tiempo y obviamente habrá que pensar en estos días, digamos, a las tiendas. En China, exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuántas personas estiman que va a evitar los sitios donde hay mucha gente para proteger, digamos, del virus, ¿no? Obviamente toda la gente van a intentar evitar, digamos, estar enfermo. Obviamente los países que entraron hasta que se hizo en marzo, obviamente si la hacemos hoy en día cambiaría la cifra para todos los países que hoy en día están sufriendo en su, quizás no el máximo pico, pero digamos en enfermos que son Estados Unidos o Inglaterra. Seguramente esta cifra estaría muchísimo más alta al día de hoy. Cuando vemos también cuáles son los productos que más se han vendido, teniendo en cuenta las distintas fases de antes del brote, cuando ya se ha confirmado digamos, el primer caso, hasta que básicamente se han tomado las primeras medidas por parte del gobierno, pues vemos que hay algunas categorías que se han disparado sin sorpresas, suministros médicos, etc. Vamos a ver más adelante en Perú cuáles han sido las categorías, digamos, que más han crecido. Estos también son datos en China. Como lo he dicho, es el país, entre comillas, más avanzado en el tema de la recuperación post-crisis. Vemos que, por ejemplo, lo que ha bajado muchísimo, cancelado o reducción han sido restaurantes, todo lo que son cines, viajes, etcétera. Y todo lo que han crecido, medicamentos, comida, básicamente todo lo que es entretenimiento online, y básicamente temas de prevención, ¿no? de salud. En Perú, la verdad, no es muy distinto. Eso es una fuente de Google, que por cierto, si están buscando más información, Google es una muy buena fuente de información porque están midiendo también básicamente las búsquedas a través del online, que nos da una indicación sobre los cambios de comportamientos, pero básicamente aumento de más del 300% de jabones, limpiadores, bueno, básicamente lo que esperábamos, y el famoso papel higiénico, que obviamente ha sido un poco una locura, ¿no? Lo que nosotros pensamos, lo que va a hacer el consumidor, orientarse a consumo más saludable. Hemos visto un pico para todo lo que son productos, harinas, falta en muchos supermercados, es decir, la gente está regresando para cocinar en su casa porque tiene tiempo y quiere comer bien y cuidar su salud. Mayor consumo también de productos salud de limpieza, más ejercicio en casa, más capacitaciones, más cursos online, más Netflix, videojuegos, más gastos en salud y prevención. Va a pedir más delivery en casa, pasar más tiempo en el celular, que por cierto en China, entre enero y básicamente la cuarentena, ha aumentado de más de hora en promedio el tiempo pasado, digamos, en los celulares. Por lo cual, aquí nos da una indicación muy clara que eso tendrá consecuencias también en otros sectores, como el sector de publicidad. Vamos a ver una desviación muy importante de los presupuestos hacia digital, porque la gente están y van a pasar más tiempo en online. Básicamente, los consumidores también han desarrollado hábitos, ¿no? Hay gente que han empezado a centrarse más en la salud,
hemos visto un boom de cursos de yoga por internet, también más conciencia a nivel de medio ambiente, productos más orgánicos, productos frescos, por lo cual todo esto son al final ya primeros índices que nos están dando quizás pistas para, digamos, ver oportunidades post-crisis, especialmente en temas de e-commerce, ¿no? Lo que van a dejar de hacer, o por lo menos en un primer tiempo, turismo internacional. Lo que hemos mencionado, varios expertos dicen que no volverá a repuntar antes, pero sí lo que se piensa es que si la gente toma el avión también por miedo de estar contaminado, pero también de si hay un nuevo, digamos, parado en otro país, no poder regresar, etcétera, básicamente debería favorecer el turismo nacional, local, cosas más cerca, con quizás menos gente, ¿no? Sin tener que viajar en avión, por ejemplo. Ir a sitios de mucha gente, conciertos, centros comerciales, aunque aquí también hay que aportar unos matices para el Perú. Sabemos que para la base de la pirámide, ir al centro comercial era mucho más que ir de compras, sino era como una distracción. Entonces, la gente que se paseaban por los centros comerciales solamente para ver en familia, tomarse un helado, ¿cuál va a ser su comportamiento después de los centros comerciales? Ver que la gente van a regresar a los centros comerciales, pero con qué frecuencia y a qué velocidad es un poco, digamos, la interrogación. Pero también cambiará también la manera de trabajar a largo plazo. Y aquí vamos a hablar de, básicamente, las empresas que han sido más preparadas para justamente todo lo que es el teletrabajo, ¿no? Entonces, lo que los clientes quieren retomar después de la cuarentena, y aquí me gustaría que ustedes vayan pensando, ¿qué es la actividad que echa más de menos? Aquí en este estudio nos dicen 40% ir al gimnasio, 52% ir a la peluquería, salir a hacer ejercicio, ir de compras, salir con amigos. Entonces, vamos a ver entre lo que he hecho más o menos y al final cómo esto se convierte, digamos, en acciones reales, ¿no? Y en cuánto tiempo. Navegar durante la crisis, eso es un poco la pregunta del millón. Algunos datos de la República y también de Newbies, que es el nuevo nombre de VisaNet, nos ha comentado que en el Perú se gastaron más de 10 millones de soles en el e-commerce en la semana del 16 al 27 de marzo, con un ticket promedio bastante alto de casi 351 soles, por lo cual ha sido casi un 50% comparando con días anteriores. Básicamente el fin de semana antes del 16 ha sido como un cyber a nivel de volumen. Pero la realidad es que si miramos el e-commerce en su conjunto, ha bajado en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque hay muchos e-commerce, como en nuestro caso, no hemos podido hacer entregas, por lo cual sí que algunos supermercados se han visto, digamos, favorecidos, pero en su conjunto el e-commerce no ha crecido tanto como uno se lo podía esperar, por lo menos en un primer instante. Y aquí la importancia nuevamente de toda la cadena de abastecimiento y de suministro. Cuando vemos, por ejemplo, la tendencia, es decir, la gente sí que tiene interés de comprar online. Esos son datos de Google en España en los últimos 30 días. Vemos que sí, que gente pedían cada vez más, oye, ¿cómo puedo comprar en línea? ¿Cuáles son los servicios? Una cosa es luego poder suministrar estos productos. Los productos online que más crecieron, deporte, esto en España, también tiene que ver si las tiendas que venden artículos de deporte están autorizadas o no a hacer el despacho. Vemos que en el Perú no ha sido considerado como productos de primera necesidad, por lo cual volvemos. Las decisiones del gobierno han tenido un impacto tremendo sobre las categorías y sobre en qué fecha la gente han podido o no comprar estos tipos de productos. También muy interesante, la pasta, por ejemplo, fideo, son atados, leche evaporada, son las categorías que más éxito han tenido y en crecimiento en España, pero si comparamos los datos con Estados Unidos, exactamente lo mismo. Por lo cual sí que hay algunas categorías que han podido, digamos, aprovecharse de esta situación. Siempre y cuando el suministro era adecuado, el surtido correcto, la distribución, digamos, en los puntos de venta se haya podido hacer en buenas condiciones. En Estados Unidos, como le dije, hay pocos datos, pero en Estados Unidos en un día hemos visto un crecimiento tremendo
de las descargas de aplicaciones tipo Globo o Rappi, por lo cual sí que había una necesidad para mucha gente que no solían usar estos servicios de descargar y probar estos servicios. Entonces, ¿cuál es el impacto que el COVID-19 va a tener sobre su e-commerce? Depende muchísimo del sector y de la duración de la cuarentena y básicamente del restablecimiento, digamos, de toda la parte de suministro, entregas, porque esto es el gran punto de interrogación. Además, una cosa es de tener mucho pedido, los supermercados, pero al final si los almacenes están colapsando, los supermercados tienen que suspender sus compras online. Los transportistas no dan abasto. Ya hemos tenido varios casos, especialmente en Europa, con huelgas de gente trabajando en los almacenes, entre otros de Amazon, que decían que esta empresa no les ha dado herramientas de protección, gel, máscaras, etcétera, y se han puesto en huelga, por lo cual, aunque la demanda esté, básicamente la cadena de suministro no está al 100% funcionando. Y en Perú lo hemos visto, si ustedes entran en cualquier plataforma de supermercados y miran las fechas de despacho previstos y en qué condición llega su pedido, donde llega a veces solo la mitad de lo que han pedido, básicamente nos dice que esta oportunidad de educar al consumidor para que se acostumbre a comprar online, pues no sabemos exactamente de qué forma se va a quedar muy convencido por estas plataformas, si el servicio de entrega, si las cantidades de entregas, si los tiempos de entrega han sido mucho peores de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, y muchas tiendas como la nuestra hemos tenido que tener un cierre de nuestras plataformas porque básicamente no podíamos hacer el suministro, ¿no? Además, cuando hablamos de sectores, muchas veces la gente piensa, bueno, sí, los supermercados están vendiendo muchísimo más. La realidad, vamos a verlo, por limitaciones en cuanto a horarios de atención, ciertas categorías que no se pueden vender, por ejemplo, electrónica, también reducción en el consumo, por ejemplo, de licores en supermercados, en algunos de ellos. Al final veremos, pero yo, para mí, vaya, seguro que el impacto va a ser negativo incluso para los supermercados, ¿no? Entonces, ¿cómo están reaccionando las empresas y las marcas frente a este coronavirus? Lo hemos comentado, algunas plataformas comunican con sus clientes de manera muy transparente, pidiendo comprensión, que básicamente no les da abasto, depende también de su cadena de aprovisionamiento, pero intentando reaccionar lo máximo posible. Inditex, que es el grupo en el cual pertenece Zara, básicamente ellos han cambiado entre comillas, su modelo de negocio, han cerrado sus tiendas, mucha gente, bueno, básicamente han perdido su trabajo en las tiendas, pero han reenfocado sus actividades en la confección de blusas, de productos de protección y poniendo toda su máquina de logística, digamos, al servicio de los países, de los gobiernos, para poder apoyar en estos tiempos tan complicados. Otros grupos como el BMH, la empresa de Louis Vuitton y muchas empresas que están en el sector de perfumería han cambiado su actividad para hacer más gel. También artistas han dado conciertos live y han marcado acá en el Perú. Chris Martin de Coldplay, obviamente es quizás una nueva forma, una nueva modalidad de negocio que se tiene que reinventar. Si la gente no van a ir en masa a sus conciertos, ¿de qué forma podemos monitorizar, digamos, ganar dinero con este tipo de actividad? Porque los artistas también tienen que vivir. Y aquí también me gustaría recalcar una muy buena iniciativa de Join Us, una plataforma e-commerce, una plataforma y un emprendimiento peruano de ventas de entradas, que ha lanzado su Join Us Live, que ya están poniendo a la venta a un precio obviamente bastante reducido, la posibilidad de acceder a ciertos eventos culturales, conciertos de manera online, ¿no? Entonces, cómo algunas empresas reinventan su modelo de negocio para poder adaptarse a las circunstancias. Aquí les he puesto algunos ejemplos de empresas que venden productos deportivos haciendo webinars o cursos de fitness a través de Internet para mantener el contacto con sus clientes. O, por ejemplo, festivales, Yo me quedo en casa, participativo, el Papa con su misa de manera virtual, primera vez que se hizo de esta forma. Entonces, vemos algunas iniciativas también muy interesantes. Mercadona, una cadena de supermercados en España que tomó la decisión de aumentar el sueldo de un 20% a todos sus empleados
empleados, básicamente por recompensa por las horas extras y por todos los esfuerzos que se están haciendo. Cadenas de hoteles que están poniendo a disposición sus habitaciones para el personal. Casa Andina lo ha hecho acá en el Perú. Incluso redes sociales de cita tipo Tinder. Ahí obviamente no van a favorecer el contacto, sino más bien aquí poniendo recomendaciones para evitar más contagios y recomendaciones de salud, ¿no? Entonces, para finalizar un poco este punto, esta crisis no es una oportunidad de marketing, sino es una oportunidad para conectarse de manera oportunista con las personas, ¿ok? Pero para eso también las empresas tienen que demostrar que están, digamos, a la altura de esta oportunidad. No tenemos que olvidar que esta crisis, antes de todo, es un problema humanitario, digamos, muy, muy importante. ¿Cuáles son los aprendizajes y cómo prepararse a esta nueva normalidad? Pues lo que hemos comentado, hemos visto algunos repuntes de algunas categorías, digamos, en China, pero si comparamos con crisis sanitarias, entre comillas, comparable, que podría ser el SARS en China en el 2002-2003 o Fukushima en Japón, entonces, aquí vemos que todas las fases pasan por una recesión muy fuerte, una recuperación más o menos lenta, y luego se vuelve a estabilizar. Obviamente impacta a las industrias de maneras diferentes y en el tiempo y también según el sector. Por ejemplo, el SARS, que tuvo un impacto bastante fuerte en China, Hong Kong, pues Alibaba en este momento incrementó sus ventas de un más de 50%. Por lo cual en China, este problema sanitario del 2002 ha sido como un motor para unos cambios muy importantes de cómo consumir productos, ¿no? Y de usar plataformas de online. Y hoy en día, pues, los chinos, creo que uno de cada cuarto consumidor de e-commerce a nivel mundial viene de China. Entonces, ha tenido impactos en cuanto a cambios de comportamiento. El COVID-19 en China se ha visto un incremento del 22% del e-commerce en enero-febrero, mientras los viajes de negocio han bajado del 95% en China, incrementales, por ejemplo, Microsoft Teams, todas estas herramientas de trabajo a distancia han crecido muchísimo. Zoom ha crecido un 30% entre enero y febrero a nivel mundial. Y Uber, esto sí, ha bajado de un 70% su actividad. Tiene mucho que ver con las medidas del gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las nuevas tendencias para el retail? Obviamente, las compras online, desarrollo del canal, de la omnicanalidad. Básicamente, todos los negocios que empezaron su transformación digital están más preparados para poder atender a los clientes siempre y cuando la ley lo permite, pero también más preparado para la recuperación. Lo que nosotros prevemos es una explosión del click and collect, es decir, esta modalidad de hacer la compra por internet, pero recogerlo en un punto físico. Vamos a ver desarrollo de nuevos canales de distribución. Aquí el delivery y la participación en plataformas como Globo o Rappi va a ser vital para los restaurantes. Ahora bien, muchos no quisieron entrar por la comisión bastante alta que pedían estas plataformas. Entonces, quizás vamos a ver que los restaurantes de su propia iniciativa van a hacer más delivery. Vamos a ver cómo se va a mover, pero es una cuestión de sobrevivir, ¿no? Delivery a través de máquinas tipo drones, introducción y masificación de la digitalización en el punto de venta para poder conectarse con el consumidor. Van a ser unas tendencias bastante importantes para el retail. Pero también dinero digital y pago sin contactos. La gente van a querer cada vez menos usar plata, efectivo. Vamos a ver también nuevos empaques con menos contacto con vendedores, con un humano limitado, con sistemas de tracking para saber exactamente por dónde ha pasado el producto. Esperemos una digitalización masiva de todo tipo de trámites, sea administrativo, del gobierno, trámites, por ejemplo, en aduanas, para también facilitar todo el tema de las importaciones. Vamos a ver también cambios en los créditos al consumo. Van a haber una necesidad muy fuerte de créditos al consumo adaptados, quizás renovados. Un boom de contenidos y cursos en línea, y aquí contenidos pueden ser recetas, pueden ser tips, webinar, etcétera, pero para mantener esta tendencia. Y lo que se está viendo en Singapur son certificaciones de sanidad para tener un mejor control de higiene en y restaurantes. Ya las tiendas principales
y los mercados tienen este tipo de certificación para justamente poder volver a una cierta normalidad. También se está hablando de aislamiento, protección del personal de tienda. Vamos a ver una explosión ya de consumo de los medios digitales, especialmente de búsqueda de información y promociones especiales para vender el sobrestock o para incluso volver a atraer al consumidor hacia las tiendas, que es la gran pregunta y el desafío del retail, digamos, brick and mortar de las tiendas, ¿no? Aquí les dejo algunos ejemplos de digitalización de punto de venta. Amazon Go, la tienda, digamos, sin cajero, es un buen ejemplo. Quizás esta crisis va a acelerar este movimiento de transformación. EMA, que son los supermercados de Alibaba en China, con un servicio también de delivery a un perímetro de menos de 1 kilómetro alrededor del supermercado. También son las oportunidades para poder hacer un delivery para tiendas físicas, digamos, en un rayo muy cercano en muy poco tiempo. Eso creo que va a ser una para varios socios acá también en el Perú. Al final, todo esto tiene que ver con el desarrollo en actividades digitales. Todas las empresas que iniciaron su transformación digital, del cual el e-commerce es una de los pilares, van a tener una ventaja competitiva y van a salir reforzados de esta crisis. Pero hay una realidad en el Perú: 95% son microempresas, que casi representa el 30% del empleo. Por lo cual, ¿cómo aprovechar de estas nuevas oportunidades? Lo que he comentado es diversificar los canales de distribución, es decir, las bodegas de Alvario, tener la posibilidad de hacer entregas mucho más rápida. Algunas sí que lo tienen más o menos armadas, pero si comparamos la situación del Perú, comparando con Colombia o con Brasil, que las bodegas de barrio ahí tienen este sistema de delivery cercano mucho más desarrollado. Básicamente es fundamental diversificar sus canales de distribución y de ahí entra la posibilidad de armar un e-commerce. Un e-commerce, básicamente lo fundamental es definir una estrategia de e-commerce. ¿Cuál va a ser mi público objetivo? ¿Cuáles son los cambios de comportamiento? ¿Cómo le puedo atender con un valor diferencial y con qué tipo de producto va a buscar a la salida de esta crisis? Luego, ¿cuál es la elección de la plataforma? Que tiene que ser un commodity. La plataforma no tiene que ser la barrera para desarrollar un e-commerce. Asegurar un sistema de logística eficiente, elegir modalidad de pago flexible y, más que nada, hoy más que nunca, tener una cultura del servicio y un servicio de postventa fundamental. Entonces, a nivel de estrategia, definir marketing de venta, la plataforma que hemos comentado. Tipo de plataforma, existen un montón: WooCommerce, PreshShop, Shopify, Magento, quizás las más conocidas. No es tan difícil, además se están mejorando para hacerlas más sencillas, pero también existe la posibilidad de usar Marketplace. Aquí en el Perú tenemos obviamente los Globos y Alpi, pero Falabella, Juntos, Lumio, Linio, Mercado Replay. Entonces, son una forma para empezar a comercializar productos sin tener que hacer un desarrollo. Y aquí abajo he puesto también algunos de los marketplaces internacionales más conocidos. La operación logística, fundamental, ver cuál de ellos van a sobrevivir estas crisis y básicamente cuál va a nacer desde esta crisis, ¿no? Hay muchos emprendimientos que nacen de crisis. En el 2008, Airbnb, por lo cual que muchos negocios y muchas ideas pueden salir de estos viendo estas nuevas necesidades. La otra pata o pilar son los medios de pagos. Existen cada vez más multitud de herramientas, Mercado Pago, pago efectivo, y se están creando nuevas plataformas de pago para poder facilitar que las más sencillas posibles. También postventa y servicio. Hoy más que nunca estar conectado con el cliente, brindar un buen servicio. Lo que he comentado, hay una oportunidad perdida, pero entendible, del colapso del e-commerce de los supermercados. Cuando uno entrega a los tiempos la mitad del pedido, es una oportunidad perdida de educar al consumidor para que siga usando estas plataformas pasando la crisis. Pero se va a mejorar y de todas maneras habrá, digamos, mejoras. Algunas recomendaciones para acabar. Básicamente, ¿qué habrá que reactivar? Pues el turismo, hemos comentado, el local que internacional. El consumo,
en todos tipos, el ocio, y para eso habrá que hará la transformación digital, buscando nuevas plataformas, nuevas ideas para hacer streaming. Aquí son algunos ingredientes y con esto acabamos, porque quiero escuchar sus preguntas. Lo importante en los tiempos de crisis es asegurar la continuidad del negocio, y aquí volvemos a asegurar la liquidez. Lo más importante es que nuestros clientes nos pagan, negociar con proveedores, pagos aplazados, tomar medidas del gobierno para apoyar, pero el nervio de la guerra es la liquidez. Proteger a los empleados, absolutamente. Profesor, mantenerse en contacto. Profesor, disculpe la interrupción. ¿Sí? Disculpe la interrupción, profesor, ¿Sí? solo que se está escuchando un poco entrecortado. Agradecería si Ya. puede revisar un poco su audio. Ya. Ok, perfecto. Pues estoy acabando. Listo. Entonces, esos son digamos, los puntos fundamentales. Mantenerse muy cerca de sus clientes claves, llamarlos hoy más que nunca, tomar noticias a través de redes sociales, hacer encuestas de satisfacción, fundamental. Luego, conocer y preocuparse por toda la cadena de suministro, fundamental. ¿Dónde están mis productos y cómo los puedo entregar a mis clientes? La es clave, mucha empatía, ser altruista y positivo. Esas son recomendaciones básicas para sobrevivir estos tiempos, que la verdad nadie tiene la bola de cristal. Ahora estaría encantado de escuchar sus preguntas. Genial, muchísimas gracias, profesor Pascal. Agradecería a los participantes que puedan escribir sus preguntas y el profesor pueda responderlas. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, veo de profesor, Francisco. y de Julia. Sí, perfecto. Sí, Francisco, Urbina, muchísimas gracias. Sí, yo también he trabajado durante años en el sector electrodoméstico. Obviamente habrá un impacto negativo para todo el tema de los suministros, especialmente de las piezas que vienen de China, ¿no? Por lo cual habrá un impacto a nivel del suministro. Lo que sí que se ha notado en China es que hubo una demanda muy fuerte de pantallas, de celulares, de tablets, etcétera, para poder mantener, digamos, este contacto en tiempos de cuarentena. También lo que se supone es que si la gente ha estado encerrado en su casa durante mucho tiempo, pues podrá ser un motivo de comprarse un nuevo televisor si han tiempo de lo habitual esto. No va a ser nada fácil, no creo que se va a recuperar de un día para el otro, y obviamente habrá estos impactos de suministro, pero sí que es un tema que, por lo menos de lo que hemos visto en China, hubo una demanda más importante. ¿Qué hacer online si me quedo sin trabajo? ¿Qué ideas de emprendimiento? Entonces, aquí es tiempo de crisis, pensar en cuáles son las necesidades de la gente, más cursos, salud, diética, venta de productos saludables. Creo que todos estos tipos de negocio van a ser bastante. El tema de las universidades es una buena pregunta. Mismo, las universidades que han tenido, digamos, una formación digital, pues van a sobrevivir mucho mejor de las que recién las han tenido que implementar a la fuerza. Muchas universidades de un día para el otro dijeron, pues todos nuestros cursos van a ser online. Obviamente muchos alumnos dijeron, ya, pero hemos pagado para estar en una aula con profesores. Pero la realidad es que ninguna universidad puede predecir cuánto tiempo se va a demorar esta cuarentena, por lo cual aquí las universidades creo que tienen una oportunidad tremenda de esforzarse para hacer, digamos, el cambio y ver las posibilidades de tener su actividad de curso de pago, quizás programas más cortos. Entonces, aquí hay una oportunidad bien importante para las universidades. Sector financiero, dependiendo de qué estamos hablando, hay muchas fintech que se están desarrollando ahora para todo el tema de, por ejemplo, pasarelas de pagos alternativa. Compras un producto ahora, pero lo pagas en cuotas sin tener que pasar por bancos. Entonces, dependiendo de lo que hablamos del sector financiero. Obviamente, el sector financiero, los bancos, las AFPs, todo depende mucho de las decisiones que van a tomar los gobiernos y los bancos centrales.
y cómo se van a comportar los mercados, ¿no? En general. Hay muchísima volatilidad, incertidumbre, y sabemos que la incertidumbre es lo peor que puede pasar para estos mercados. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Las empresas tienen que invertir en transformación digital. Lo que entendemos para transformación digital es básicamente digitalizar todos sus procesos, ¿no? Capacitar a su personal para hacer trabajo remoto. El e-commerce es una parte de la transformación digital que quería tocar el día de hoy. Puede ser una salida, pero tampoco hay que ver, ok, ahora voy a desarrollar mi canal de venta de e-commerce online y voy a salvar mis ventas. Pues no, dependiendo de la cadena de suministro, de si hay posibilidad de hacer las entregas. Entonces, hay todavía bastante trabajo que realizar. Entonces, estoy mirando... entonces, ¿cuáles serían las medidas para los grandes centros comerciales para volver a generar siquiera el 60% de sus utilidades habitual? Los centros comerciales tienen un dolor de cabeza tremendo ahora. ¿Cómo hacer para que el público en los centros comerciales? He comentado, en Singapur hay el tema de esta certificación que da el gobierno de sanitario, ¿no? De salud. Entonces, de todas maneras, los centros comerciales, como cualquier tienda física, tendrá que implementar unas medidas de protección sanitaria, ¿no? Protección de los empleados, pero quizás dar máscaras, alcohol, distancia de seguridad. Entonces, quizás tendrán que reinventarse. Los grandes retailers están pensando ya en qué tipo de promoción vamos a hacer para salvar el Día de la Madre. Más descuento, más descuento. Pues la verdad, lo que pasa es que los retailers necesitan liquidez, sí o sí, para poder pagar a sus empleados, para poder pagar a sus proveedores, por lo cual creo que vamos a tener digamos, una época de descuentos muy fuertes, muy masivo, para generar liquidez e intentar convencer a la gente de regresar en los centros comerciales, pero me imagino que será bien complicado. A ver, exacto. Para los restaurantes, bodegas de abarrotes, importante hoy en día más que nunca, a través de redes sociales, conectarse con sus clientes, mantener la conversación abierta, este vínculo con sus clientes, decirles, oye, vamos a abrir, tenemos productos especiales para ti, mantener este contacto para que la gente no se olvide que existes, ¿no? Entonces, hemos visto algunas campañas, entre otros de un emprendimiento peruano, Mesa 24/7, para apoyar a los restaurantes comprando, digamos, vales ahora, tipo vouchers, para pagar ahora, para dar liquidez a los restaurantes y poder consumir más adelante. Un poco de la misma forma que están haciendo las compañías aéreas, de compra ahora y no vas a tener penalidades si cambias de destino o de fecha al último momento, o menos 50% en los restaurantes o en los vuelos. Entonces, creo que aquí habrá que ser bastante creativo, mantener el contacto y quizás proponer nuevos servicios como el delivery, ¿no? Tanto para bodegas como para restaurantes. Ok. ¿Cuánto puede durar la elaboración de un plan de e-commerce para tiendas? En realidad, hay que pensar qué es lo que puedo hacer, qué cliente tengo que atender, cuál puede ser mi valor diferencial y luego pensar en la plataforma, etcétera. No hay fecha, dependiendo mucho del rubro, pero sí que hoy en día todas lo que son plataformas no deberían ser la principal, ¿no? Entonces hay que investigar, ver lo que más conviene para poder armar un plan de e-commerce. Mayores aranceles y restricciones de diversos materiales de importación en general, no lo sé, no tengo la bola de cristal, pero a través, digamos, de este tipo de crisis hay una tendencia natural de los gobiernos de ser más proteccionistas, ¿no? Habrá que ver, el Perú depende muchísimo del mercado exterior, que sea de materia prima, de China, que parece que va a ser uno de los países que básicamente saldrá de esta crisis con más fuerza, por lo cual quizás, digamos, en cascada, Perú tendrá esta oportunidad de recuperarse, ¿no? Las empresas del sector público, muy buena pregunta. Yo creo que van a tener que reinventarse muchísimo en toda la parte de digitalización de documentos, de trámites.
facilitar todos estos trabajos. Pensar un poco como la banca, ¿no? La banca de hace 2 o 3 años acá en el Perú está intentando educar al usuario para usar más plataformas online. Creo que al final lo van a conseguir porque la gente ya están haciendo transacciones cada vez más a través de plataformas, pero no tenemos que olvidarnos de la realidad del Perú. Entonces, habrá que ver cómo se adaptan estos nuevos comportamientos de consumo, pero claramente el público creo que más que nunca tendrá que apuntar a una transformación digital cada vez más fuerte. Sector editorial, lo mismo, contenido online. Los padres comprarán los textos escolares, pues primero de todo hay que pensar la continuidad de los colegios, cómo van a hacer, van a bajar sus cuotas, digamos, mensuales, entonces, o van a también más contenidos a través de videoconferencias. Las editoriales tendrán que trabajar mucho también la parte de contenido digital claramente. Listo, entonces veo que hay muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Entonces, creo que ya son las Sí, 6. profesor, no, Yo encantado de tomar una última pregunta. La verdad, le agradezco un montón de muchísimas preguntas muy interesantes. Quiero solamente contestar a René Davis, ¿no? Que está preguntando el retail en Perú, según su experiencia o análisis, teniendo en cuenta que esta pandemia que no ha pasado anteriormente en recuperarse. Todos los retail tienen canales digitales de entrega, algunos más desarrollados que otros. Aquí volvemos un poco a mi comentario. Creo que las empresas que tenían su e-commerce desarrollado se van a recuperar de manera más rápida siempre y cuando han podido cumplir con las promesas y las entregas durante este tiempo, pero por lo menos tienen unas buenas bases, ¿no? Esto va a fomentar, digamos, la necesidad y rápida de transformar los negocios y transformación digital lo antes posible en todos los rubros. Entonces, ¿en cuánto tiempo se recuperará? Las cosas han cambiado para siempre. Habrán ganadores, perdedores y nada, estaremos ahí bien atentos para poder por lo menos sacar máximas oportunidades que se van a ofrecer al Perú. ¿Ya? Listo, les agradezco un montón por las preguntas. Les invito a invitarme por LinkedIn también, Pascal Clisson, con Clisson, y encantado de mantener contacto con ustedes. muchas gracias, profesor. Agradezco a todos los participantes también por haberse mantenido durante la exposición del webinar y muchas gracias nuevamente a todos por participar en esta actividad que SAN está realizando durante toda la semana, ¿no? De igual manera, estén atentos en nuestras redes sociales para que puedan conocer más de las webinars que tenemos programados para la siguiente semana. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos y quédense en casa, por favor. Hasta pronto y a cuidarse mucho.